En principio, tendríamos que decir que nuestros héroes cometieron un gran error. Hacer las cosas importantes, nacer, crear y liberar cuando estaban de vacaciones. Porque lamentablemente los argentinos tenemos la costumbre de celebrar o festejar las cosas el día que se murió la gente. A San Martín lo recordamos el día que se murió, el día de la bandera el día que se murió Belgrano, el día del maestro el día que se murió Sarmiento, y así sucesivamente. Seguramente porque cuando hicieron sus cosas el país estaba de vacaciones, o por ahí todavía no existía la educación formal como en estos tiempos, y bueno, y en enero y febrero no hay clases, no hace falta recordar a los héroes. Nosotros creemos que sí, que a los héroes y a los hechos importantes hay que recordarlos cuando ocurrieron y no cuando el calendario escolar lo disponga por comodidad. Por esta razón, con este grupo de jóvenes, hace tiempo que iniciamos un número determinado de charlas y de clases que tienen que ver con la fecha en que ocurrieron las cosas. Y un día como hoy, hace 243 años, nació José Francisco de San Martín y Matorras, más conocido como San Martín, o para los más íntimos, el Sanma. Y todos lo recuerdan porque fue el libertador de Chile, de Perú, ayudó a consolidar la independencia argentina, cruzó los Andes, organizó el ejército de los Andes primero, antes de eso organizó el regimiento de granaderos a caballo, estuvo en la expedición del Alto Perú, pero el San Martín que vamos a recordar hoy es el que realmente nos hace falta recordar, porque este tipo de charlas que también deben darse en los colegios tienen que ser formativas, no informativas. Cualquiera en un libro puede leer que cruzó con 4.500 hombres, 1.200 caballos, 30 cañones, 200.000 kilos de comida a 4.000 metros de altura, pero esos son nada más que datos estadísticos. ¿Sí? En realidad nosotros tenemos que conocer quién fue San Martín y por qué decimos que es el padre de la patria. No es solamente el padre de la patria por haber creado el regimiento de granaderos a caballo o por haber cruzado los Andes y libertado a Chile, a Perú y a Ecuador. Fue mucho más que eso. El problema es que por ahí la historia oficial, como le decimos, a San Martín le levantó el aspecto militar y se olvidó del otro San Martín. A Belgrano le levantó el aspecto militar y la creación de la bandera y se olvidaron del otro Belgrano. ¿Cuál Belgrano? ¿Cuál San Martín? Esos que realmente son y deben seguir siendo modelos. Modelos. ¿Pero modelos de qué? ¿Y para qué? Bueno, modelos justamente de una sociedad para que crezca intelectualmente. Nosotros no vamos a crecer más sabiendo de memoria cuántos soldados llevó San Martín, pero sí posiblemente podemos crecer si tratamos de imitar las conductas que hicieron que San Martín fuera grande. Es cierto que nació en Yapeyú, Corrientes, un día como hoy, y que era hijo de un humilde capitán, Juan de San Martín, y que ese humilde capitán en algún momento tuvo que volverse a España, porque como en todos lados los sueldos públicos no siempre alcanzan para mantener una familia de 6 y 7 hijos, y en aquella época tampoco. Y eran españoles, por lo tanto se volvieron a España. Y nosotros, los que estábamos en el Río de la Plata, también éramos españoles, pero éramos españoles americanos. San Martín era un español americano, que llega a España
con sus padres, y allá, como no era hijo de nobles ni hijo de ricos, no pudo entrar a un colegio acomodado. Tuvo que entrar a un colegio de curas en donde le pagaban la mitad de la cuota, a un colegio de curas que ya no era de curas, que era un colegio jesuita que había sido tomado por el gobierno cuando expulsaron a los jesuitas. Es decir, una escuela casi pública, pero que había que pagar. Y tampoco había plata para pagar, entonces le hicieron el aguante, como el padre era capitán, de pagar la mitad de la cuota, para que hiciera la educación primaria. Pero en aquellos tiempos, no es como ahora que por ahí uno consigue una changa de algo. En aquel tiempo era mucho más difícil que ahora conseguir trabajo, y por lo tanto, aquel que quisiera progresar, si no era hijo de ricos, no tenía muchas opciones. Se hacía militar, se hacía empleo público, si lo llegaban a acomodar porque era amigo de alguno que andaba por ahí, o muchas veces lo hacían cura. Y esta era la forma de garantizar la subsistencia. San Martín, siguiendo la tradición familiar, ingresa al ejército. En la edad que los chicos acá todavía están viendo cómo termina la escuela primaria. A los 12 años. A los 12 años entra en la escuela militar. Pero en las escuelas militares no era como ahora. También había escuelas militares para ricos y escuelas militares para pobres. En las escuelas militares para ricos, que eran dos nomás, entraban todos los hijos de nobles. Todos los hijos de nobles. Que llegaban a recibirse de militares y a veces ascendían sin haber visto nunca una bala, sin haber sentido el ruido de un tiro. Y después estaban los otros, los que tenían que hacer la escuela, pero en la calle. Los que tenían que aprender lo que era ser militar, pero en la pelea. Y San Martín ingresa como cadete, hijo de pobre, justamente en un regimiento que tampoco era de los más altos, porque también había categorías para los regimientos. Los chicos de ricos iban a algunos regimientos más acomodados y los chicos de pobre iban a otros regimientos. Y él le toca el regimiento de Murcia, en donde empieza su carrera militar. Tenía teorías, pero tenía la práctica, y la práctica era la guerra. Y con 13 años, todavía acá están viendo cómo zafan con los apuntes, o si se conectan o no para asistir a la clase de primer año, estaba a los tiros con los moros en África. Un chico de 13 años. Pero en esa época, a los 13 años, o eras hombre o no eras nada. Así que se hizo hombre a los 13 años, peleando contra los moros. Y acá viene otra cosa que tiene que ver también con los acomodados y los no acomodados. Nunca fue fácil, hoy no es fácil, en aquella época tampoco. Porque los hijos de acomodados estaban siempre primero en la lista de los ascensos, justamente por ser hijos de. Y los que no eran hijos de acomodados tenían que demostrar su valor en combate para que lo ascendieran. Así que San Martín elige a los 13 años el lugar de mayor riesgo del regimiento. Y el lugar de mayor riesgo en esa pelea contra los moros era la compañía de granaderos. En esa época los granaderos, a pie, eran los soldados que iban adelante. Los que iban adelante. Y además de ir adelante, tenían que llevar una bolsa cargada con bombas, prenderles una mechita y tirársela lo más cerca posible al enemigo. Había que tener unos cosos grandes así para hacerlo. 13 años. Se anotó en esa compañía. Y en esa compañía obtiene sus primeros triunfos, entre comillas, porque los realistas, los españoles, fueron derrotados y tuvieron que emigrar de África. Todos pudieron huir tranquilos, porque hubo una compañía que protegió la retirada de los españoles, y fue justamente la compañía de granaderos, donde estaba San Martín, este pibe de 13 años. Mientras todos se subían a los barcos tranquilos, estos se cagaban a tiro con los moros para defender que los otros pudieran subir a los barcos. Ese es el San Martín que no nos cuentan. Y cuando termina esa guerra, con 13 años, casi 14, lo vuelven a España y justo da que se produce la Revolución Francesa.
y que la República Francesa le corta la cabeza al rey, y que los reyes eran todos amigos o parientes o hermanos, y que por lo tanto España, como era una monarquía, entra en guerra con Francia. Y también tenemos que decir que a la guerra no iban los regimientos de los hijos de Rico, iban los otros. Por lo tanto, el regimiento de Murcia, que recién había vuelto de África, tuvo que cruzarse toda España a pie, porque era de infantería, toda España a pie, para ir allá, arriba, a pelear contra los franceses en las montañas y cruzar a Francia y pelear contra los franceses. A los 15 años obtiene su ascenso a segundo subteniente, la clase más baja, porque los más acomodados ascendían derecho a teniente. A los 16 asciende a subteniente. Pero en esa guerra les va mal a los españoles y pierden contra los franceses y termina prisionero a los 17 años. Prisionero de los franceses, con todo el ejército español. Mientras estaba preso, le llega la comunicación, porque el correo andaba en esa época, lento pero andaba, le llega la comunicación que lo habían ascendido por mérito en combate. Cuando vuelve a España, lo mandan a Cádiz, al puerto de Cádiz, y ahí seguían estando los acomodados. Al único lugar donde no quería ir nadie era a los barcos, porque ahí había que meterse como infante de marina, y era muy difícil salvarse en un barco si te metían un bombazo bien puesto. Y se va como infante de marina, con el regimiento de Murcia, y ahí lo ascienden a teniente. Y ahí aprende una lección, la segunda, porque la primera era que si sos hijo de pobre, las cosas te cuestan el doble. Pero si sos lo suficientemente cabeza dura, vas a llegar. Y vas a tener seguramente más mérito que aquel otro que estuvo sentado en un escritorio ascendiendo y nunca escuchó el ruido de una bala. Esa fue la primera que aprendió. La segunda la aprende a esta edad, 18, 19 años, embarcado. Ahí aprendió que la corrupción mata. Porque el barco que le tocó era un hermoso barco de 40 cañones, recién pintado, que a la primera tormenta se le partieron los palos porque estaban podridos. Alguien se habrá comido la guita de la reparación de los palos y simplemente los pintó. Y lo que le podía pasar a esos barcos, lo peor que le podía pasar es que se le rompieran justamente los palos donde iban las velas, porque quedaba inmovilizado. Ese barco inmovilizado entra en lucha con un barco inglés, ya estaban en guerra con los ingleses. Y después de 12 horas de combate, se dan cuenta, entre otras cosas, que la pólvora no servía, que el calibre de las balas era distinto al de las armas que tenían, y así todo pelearon 12 horas, hasta que el barco se rinde, y es nuevamente hecho prisionero, ahora de los ingleses. Este es el San Martín que también tenemos que ver, y que tenemos que enseñar, que se sobrepuso a eso, fue prisionero, lo devuelve en España, se la tiene que comer hasta que lo destinan a Cádiz nuevamente, y ahí en Cádiz el jefe del regimiento le tiene confianza porque es un muchacho joven, muy emprendedor, muy cabeza dura y muy corajudo, y le encarga una misión con 2 o 3 escoltas, 2 o 3 soldados de escolta. Usted se va a ir con esta bolsa llena de moneda de oro y me tiene que reclutar gente. En esa época la recluta se hacía justamente llevando una bandera del regimiento, y se veía a la gente, se lo contrataba, ahí mismo se les hacía firmar la papeleta, se les pagaba el primer sueldo y se iban para el regimiento. La cuestión que termina su trabajo y se vuelven para Cádiz. Se le lastima el caballo, la partida de él sigue, él se queda solo esperando que le arreglen el caballo. Cuando le arreglan las herraduras y le curan el caballo, sale, lo agarran 4 ladrones, dame la bolsa,
No te doy nada, que te voy a dar la bolsa del regimiento, dame la bolsa, no te doy nada. Bueno, peleó contra los 4 ladrones que, entre otras cosas, le partieron un brazo, le clavaron una cuchillada en el hígado o cerca de los pulmones y lo dejaron por muerto, le afanaron la plata y lo dejaron por muerto. Lo encuentran unas monjas, lo llevan a un convento que había por ahí cerca de ese pueblo, y mientras tanto, como en el regimiento había llegado la tropa y no había llegado San Martín con la plata, el jefe, pensando que había desertado, ordena que lo capturen y donde lo encuentren que lo fusilen. Hasta que 2 meses después llega una carta de la monja diciendo: acá tenemos un tipo que es de ustedes, que está herido, que está... Uy, era el Sanma. Lo perdonaron, pero tenía que devolver los 3.000 monedas que le faltaban. Entonces le tiene que pedir al rey que por favor no se las cobre, porque él no se la gastó, lo robaron. Gracias a Dios el rey lo entendió, le perdonaron la deuda, que no era de él, y encima lo ascendieron y lo dejaron en Cádiz. Y ahí en Cádiz hubo tanta suerte que vino una peste y el regimiento de él tuvo que hacer los cordones sanitarios y hacer las visitas y sacar los enfermos. Y ya para 1804 tenía 26 años, había pasado todo lo que había pasado y encima tuvo que bancarse la peste. Y cuando termina la peste empieza otra época, para 1805, 1806, empieza otra época. Empieza la época en que los franceses empiezan a apretarlo a España para que participe activamente en la guerra contra Inglaterra. Se forma un regimiento nuevo que se llama Regimiento de Infantería de Campo Mayor, y a él lo sacan del regimiento donde estaba y dicen: necesitamos un tipo con experiencia. Y en vez de poner a los hijos de los ricos, lo ponen a San Martín de ayudante del jefe. Esa fue la tercera lección que aprendió. No importa cuánto te cueste, si vos realmente estás convencido de lo que vas a hacer y le metés para adelante, vas a llegar. Los hijos de los ricos que estaban en los escritorios se quejaron porque los habían desplazado y el jefe dijo: yo quiero este. Y ahí se quedó, en el regimiento de Campo Mayor. Pero ya nos vamos acercando a los tiempos en que Napoleón, enojado con los españoles porque no ponían toda la garra que había que poner para pelear contra los ingleses, decide mandar sus tropas, amigo del rey Carlos IV, mandar sus tropas para que crucen por España e invadan Portugal, porque Portugal era aliado de los ingleses. El rey, por supuesto que era amigo de Napoleón, le dice: dale, metele. Y los franceses se meten. Pero primero no van a Portugal. Primero empiezan a tomar los pueblos de España y a hacerse dueños de cada uno de los pueblos. Y después, en Madrid, se produce un hecho que los liberales que estaban allí, los jóvenes, los más jóvenes, se dan cuenta de lo que está pasando con los franceses y lo apretan al rey Carlos IV y lo obligan a renunciar en lo que se conoce como el motín de Aranjuez. Y así los jóvenes ponen como rey a Fernando VII, que era el hijo de Carlos IV. Y esto da lugar a que los franceses se enojen mucho y avancen sobre Madrid. Y automáticamente los madrileños se resisten contra los franceses y hay una matanza muy grande que se conoce como el 2 de mayo, porque los españoles querían su rey, que era Fernando VII, y no lo querían a los franceses. Entre los soldados que están, entre los cuerpos que están peleando contra los franceses, están justamente 2 hermanos de José de San Martín. San Martín, mientras tanto, estaba en Cádiz. Lo habían ascendido a asistente del gobernador, el general Solano, que era venezolano. Pero en esa época éramos todos españoles. No había diferencias. Unos españoles americanos
y otros españoles peninsulares, pero todos españoles. Por lo tanto, el gobernador de Cádiz era un americano que elige como secretario a un americano y lo elige a José de San Martín. Ya a esa altura era capitán, segundo capitán. Lo que pasó en Madrid se desparramó rápido por toda España, porque en Madrid, después del levantamiento, fusilaron los franceses a un montón de españoles. Y esto trajo la bronca del resto del país contra los franceses. Y entonces el pueblo sale en Cádiz a exigirle al gobernador que declare la guerra a los franceses. El gobernador les pide un poco de tiempo porque la flota francesa estaba en el puerto y no podían ser tan tontos de declarar la guerra con los franceses en el puerto de Cádiz. La plebe, la multitud, la turba, la masa no lo entendió. Asaltó la casa de gobierno. ¿Quién era el responsable de la guardia en el momento que el pueblo asalta la casa de gobierno para matar al gobernador? El capitán San Martín, que con 20 hombres intentó parar la muchedumbre. Lo pasaron por arriba. Lo agarraron al gobernador, lo destrozaron, lo cortaron en pedacitos del cuerpo, lo desparramaron por toda Cádiz y fueron colgando un pedazo en cada esquina. San Martín se salva porque se esconde en un convento que hay al lado. Y otro oficial americano, que había sido jefe de él en el regimiento de Murcia, le consigue un salvoconducto. El general Juan de la Cruz Murgeón le consigue un salvoconducto y se va a Sevilla. Y allá en Sevilla se presenta al gobierno y dice: miren, yo vengo a pelear contra los franceses, pero vengo, casi me limpian los propios españoles. Así que ahí nomás le dan el mando de una partida, un grupo de soldados de caballería y de infantería, para que haga la guerra de guerrillas contra los franceses. Y durante ese periodo de 1908, entre fines de mayo y julio, se dedicó a hacerle la guerra a los franceses, pero en forma de guerrilla. Y así es que obtiene varios pequeños, grandes triunfos, porque normalmente era tan, digamos, encarador, que él no contaba cuántos eran los otros. Y la primera vez se enfrentó contra un grupo cuatro veces más grande que lo de él. Y los derrota en Arjonilla. Y ahí se produce un hecho que lo pone otra vez al lado de la muerte, porque cuando ataca, él siempre tenía la costumbre de ir adelante. Lo primero que hacen los franceses es atacar al caballo del jefe y lo matan. Y queda aprisionado en el caballo. Y uno de los soldados, un húsar, lo salva. Lo destraba del caballo mientras los otros húsares le protegían al jefe, que era San Martín. Esta escena se vuelve a repetir. Este soldado se llamaba Juan de Dios. El otro que lo salva aquí es Juan Bautista. Lo salva, le consiguen un ascenso a todos, a San Martín le dan una medalla. A los pocos días ataca de vuelta a los franceses y para el mes de julio se produce la batalla de Bailén. Ya a esa altura dijeron: este tipo no es para infantería, este tipo para caballería. Y lo mandan al regimiento de Borbón como capitán. Y se produce la batalla de Bailén, en donde ese regimiento de Borbón, que era justamente un regimiento donde iban solamente los hijos de ricos, tiene como capitán a San Martín y es el que soporta los ataques de la mejor caballería francesa. Los franceses son derrotados. Es el primer triunfo de los españoles en la guerra de la independencia. Y allí es nuevamente ascendido a teniente coronel. Aquel hijo de capitán, que tuvo que ir a la escuela pública y que era relegado en todos los ascensos, se los ganó todos a pulmón. Nadie le regaló nada. Y este es uno de los mensajes que nos tiene que dejar ese San Martín. No importa el origen, lo que importa es la convicción, lo que importa es la claridad de saber qué se quiere, para qué se está. Ese San Martín, que venía de la nada, termina siendo el asistente preferido del marqués de Coupigny, que era ni más ni menos que uno de los mejores generales que tenía España en ese momento. Y asistiendo a ese general, hace la campaña a Portugal contra los ingleses
y posteriormente participa en la batalla de Albuera, en donde otra vez está cerca de la muerte, porque recibe un hachazo bastante complicado de un francés, al cual él mata en combate. En esa época se estilaba que por ahí los jefes se desafiaban y se daban en duelo, en el medio de la batalla. Recibe un sablazo bastante complicado, pero él lo mata al francés. Y ahí lo ascienden nuevamente, ahora a jefe de regimiento, de caballería, de Sagunto. Pero a esa altura del partido, 1811, después de toda esta vida de batalla que había empezado cuando tenía 13 años, ya tenía 32. Estaba en otra cosa. ¿En qué estaba? Estaba en que en España, a pesar de que estaban en guerra contra los franceses, había una doble situación. Una guerra de la independencia contra los franceses y una revolución, en simultáneo. Una revolución de los liberales que querían imponer, como en Inglaterra, una constitución que limitara los poderes del rey. Constitución que se hace en España en 1812 y que limitaba los poderes del rey. Pero había demasiados problemas en España, demasiadas internas entre los que eran absolutistas, que sí o sí querían a Fernando VII de rey, con todos los poderes que tenían los reyes antes, y los liberales, que querían poderes moderados de los reyes. San Martín se vuelca por el lado de los liberales y pide su retiro, agarrándose de que había una orden en 1810, una orden del gobierno español, que como eran tantos los oficiales americanos, eran tantos, que había que ir devolviéndoselos a América. Entonces aprovechan y pide su pase a América. No asume como jefe de regimiento. Amigo de los ingleses, desde que estaban peleando en Portugal, consigue un salvoconducto de los ingleses, se va a Londres. En Londres se hace amigo de unos cuantos americanos que estaban todos en la misma, eran todos liberales y formaban parte de las logias masónicas, y se vienen para América. Y llega aquí el 9 de marzo de 1812. Y a partir de ahí comienza la historia conocida. Crea el regimiento de granaderos a caballo, va al ejército del norte, después es elegido gobernador de Mendoza. Pero el tipo que llegó a la Argentina, a diferencia de otro que llegó con él, no era un militar acomodado. Y que llegó con él, que ya vamos a ver quién fue, era hijo de un militar acomodado, con una familia con mucho dinero, que había ascendido al mismo grado que él sin haber estado en combate. De cualquier manera, ese amigo es el que lo presenta en la sociedad porteña, porque venía desprovisto de antecedentes, a pesar de que San Martín tenía parientes en la Argentina. A pesar de que San Martín tenía parientes en la Argentina, porque los Matorra, que era la familia de la madre, estaban emparentados con la madre de uno que fue gran amigo de él y gran colaborador de él, y olvidado también en la historia, que se llamó Martín Miguel de Güemes. Eran parientes. Y ahí se encuentran en Buenos Aires, desculan como hacemos todos, ¿viste? Vos hijo de quién sos, vos hijo de cuánto. Mirá, terminamos siendo parientes. Quien lo presenta en sociedad es Carlos María de Alvear, que en realidad planteaba usar a la logia Lautaro para agarrar el poder. San Martín planteaba que la logia Lautaro, que había sido creada con Alvear, era no para agarrar el poder, sino en principio para declarar la independencia. Porque mientras no se declarara la independencia, íbamos a ser subversivos. Y la única pena que le correspondía a los subversivos era la pena de muerte. Por lo tanto, hacen un golpe de Estado el 8 de octubre de 1812 para derrocar al primer triunvirato y poner un gobierno que convoque a un Congreso General Constituyente que declare la independencia y dicte una constitución. Ese gobierno que ponen es el segundo triunvirato, que al poco tiempo llama a la Asamblea General Constituyente del año 13. Pero eso no era lo que quería Alvear. Por lo tanto, Alvear mueve sus influencias para que lo saquen del medio a San Martín. Y lo mandan al ejército del norte a reemplazar a Belgrano, porque Belgrano había perdido las batallas de Vilcapugio y Ayahuayma.
Y una vez que llega al norte, San Martín dice, esto me quisieron sacar de medio por algo, se da cuenta que avanzando por donde avanzaban, a través de la quebrada de Humahuaca y cruzando toda Bolivia, jamás iban a llegar al Perú. Y decide que no, que por ahí no van a ir. Ahí es cuando se lo llevó como ladero a Martín Miguel de Güemes y lo pone como jefe de la frontera. Y empieza lo que se conoce como la Guerra Gaucha, que era lo único que iba a defender la frontera. Y el ejército de Belgrano tenía que quedar en Tucumán, por las dudas, por si pasaban, nada más. Y él se iba a ir a otro lado para buscar un paso más fácil. Y se fue a Mendoza. Y al ser Mendoza fue electo gobernador. A decreto, por supuesto. Pero al poco tiempo asume Alvear como director supremo. Y lo primero que hace San Martín, sabiendo que le iban a serruchar el piso, es renunciar. Porque antes que lo echen me voy, antes que me echen me voy. Y el pueblo de Mendoza, encabezado por el Cabildo, se levanta contra Alvear y contra el que habían mandado a reemplazar a San Martín, y dicen, San Martín de acá no se va. Y San Martín, por elección del pueblo de Mendoza, queda como gobernador. Y a partir de ahí se dedica a armar el ejército de los Andes, para hacer el famoso plan continental, que no era ni más ni menos que independizar Chile y llegar a Perú por mar, mientras Güemes tenía que avanzar por el norte con las guerrillas. Simple. Y mantener ocupados a los realistas para que él pudiera llegar a Lima. Ahora, ¿qué hizo en Mendoza? Bueno, en Mendoza hizo de todo. Mendoza no era nada, era una provincia que vivía del comercio con Chile, nada más. Y entonces, con la excusa de armar un ejército, se armó toda una industria en Mendoza, toda una industria, donde todo el mundo fue a laburar. Todo el mundo tenía que laburar forzosamente en algo, hasta los presos. Los presos para blanquear casa, porque era la forma de saber dónde estaba la vinchuca, que era uno de los males que tenía en ese momento. La única forma de saber dónde estaba la vinchuca, dónde se escondía, era pintar todo de blanco con cal, adentro y afuera, después vemos. Y estaban hasta los presos ocupados. Las prostitutas estaban ocupadas. Vos querés que sea la prostitución, no te vamos a meter en cana, pero vas a trabajar 6 horas por día cosiendo uniforme para los soldados. El que hablaba mal del gobierno, ¿qué producís? Tomate. Bueno, el castigo no era la cárcel, porque no recibía a nadie la cárcel. Los tomates para el ejército, los zapallos para el ejército. Abrió minas, abrió canales, abrió un colegio secundario modelo en aquella época, porque sostenía que la educación es la herramienta, es el arma más poderosa para mantener la libertad. Es más fuerte que las bayonetas. Y abrió un colegio secundario en Mendoza, el primero, que después fue cerrado por gobiernos posteriores. ¿Cómo hizo tantas cosas? Tantas, como por ejemplo, qué sé yo, aumentar los impuestos a los ricos, sí, pero también de alguna manera darles una contraprestación. Sacarle los esclavos a los ricos, sí, pero también de alguna manera darle una contraprestación. A los pobres no les alcanzaba, enseguida iban a laburar a la fábrica del Estado. Y por lo menos tenían la manutención asegurada. Vagos no quería. Vagos no quería. Esto sirvió para que en 2 años pudiera montar el ejército de los Andes y cruzar la cordillera. En un plan que todavía hoy se estudia en las escuelas de guerra de todo el mundo. Todavía. Y que no es comparable con que Napoleón cruzara los Pirineos. No. Porque allá en los Pirineos había camino y acá no había nada. Acá había a lo sumo sendas de 1 metro de ancho y después precipicio. Y por ahí pasaron 5.000 tipos y no sé qué cantidad de mulas y no sé qué cantidad de cañón y no sé qué cantidad de caballos y no sé qué cantidad de vacas. Porque no importa la cantidad, lo que importa es el hecho, es la decisión. Pero otra de las cosas que le importaba, aparte de la educación pública, era la salud pública. Y entonces había que formar médicos, y si no había médicos, idóneos, que vengan 4 médicos y el resto idóneos, y a fabricar enfermeros y a fabricar idóneos. Porque tanto el pueblo como el ejército precisaban salud. Y ese ejército de los Andes que él llevó, tuvo la menor cantidad de muertos que tuvieron los ejércitos de la época. Porque en esa época la gente no moría en la batalla, se moría después. Porque nadie los curaba. Porque no había forma de combatir las infecciones. Entonces si te cortaban la pierna, te cortaban el brazo, te cortaban lo que podías y si no te morías igual.
La mayor cantidad de muertos se producían después del combate. San Martín armó un hermoso cuerpo digamos, militar de medicina, donde colaboraron todos los curas, que hicieron de enfermeros, donde Cosme Argerich, el gran médico, le armó toda la estructura, le proveyó todos los medicamentos necesarios, y se le murieron solamente 12 tipos. Solo para comparar, sin ánimo de desmerecer a nadie, Bolívar cruza con un ejército similar los Andes, allá en el norte, a unos 2000 metros más bajos de altura, y perdió el 30% del ejército en el cruce. El 30%. Quiere decir que este tipo que había venido no era un improvisado, sabía de lo que estaba hablando. Y cuando llega a Chile, le dicen, bueno, usted ahora tiene que ser el nuevo director, el nuevo jefe de Estado de aquí, de este país que ha independizado. Y dice, no, yo no soy chileno, le corresponde un chileno. Por lo tanto, lo propone O'Higgins, y O'Higgins pasa a ser su alter ego en Chile y el que le ayuda a financiar la campaña de Perú. Todas estas cosas las conocen, pero todas estas cosas no son posibles sin una fuerte personalidad, que se ha hecho ¿en dónde? En la calle, que se hizo en el campo de batalla, pero además se hizo en la educación. Porque como en aquella época no había joda, ¿qué hacían los militares con los sueldos? Y bueno, los patinamos en mujeres, los patinamos en chupi, los patinamos en timba. Se los patinó en libros. Libros de filosofía, en francés, en inglés, en latín, libros de estrategia, libros de derecho. Es decir, él que decía que la educación era la herramienta más importante, el arma más importante para defender la libertad, lo primero que hizo fue educarse. No era un militar bruto, como tantos que tuvimos. Pero además la formación cristiana que tuvo en aquella formación militar española, lo llevó a tener presente una serie de conceptos básicos que eran inalterables, acá, en España, en Chile o en Perú. ¿Qué es lo que hace el gobierno para congraciarse con San Martín cuando llega a Buenos Aires y arma el regimiento de granaderos en 1812? Y vamos a quedar bien. Vamos a ascenderle a uno de los cuñados. Los dos cuñados estaban de cadete y él quería que aprendieran como aprendió él, desde abajo, de cadete. El gobierno se lo asciende a teniente, de entrada nomás, como era en España. Y le mando una carta al gobierno diciendo, mire, yo estoy agradecidísimo que ustedes quieran quedar bien conmigo, pero me están trayendo un lío bárbaro, muchachos, porque esto no corresponde. Así que si ustedes lo quieren ascender, lo sacan de mi regimiento y lo mandan a otro. Pero en mi regimiento yo no lo quiero, porque acá si sube, va a subir como subí yo. Bueno, el gobierno da marcha atrás en el decreto de su cuñado Escalada y vuelve a ser un cadete. Y Escalada no se enojó, no votó en contra de San Martín después en las próximas elecciones de jefe de cuerpo. Se la bancó, porque el código de honor que tenían ahí era ese: vos subís si corresponde, si no corresponde no subís. Por esta razón, el cuerpo de granaderos que él crea eran de los más arrojados, porque eran los que sabían, como su jefe, que la única forma de conseguir las medallas a los hijos de nadie era poniéndole el pecho a las balas y salvarse. Y así fue como arma ese regimiento de granaderos, que sirve de modelo, que sirve de escuela para un montón de otros regimientos y para lo que después se llamó el ejército argentino. Y tenían un código de ética muy duro, en donde estaba prohibido el juego, la bebida, alternar con mujeres de vida non santa, estaba prohibido, por ejemplo, levantar calumnias. Se cuenta que una vez, dos oficiales de los suyos que se sentían superiores, en una reunión en Buenos Aires, en una reunión social, hablan mal, inventando o transmitiendo alguna calumnia con relación a un oficial de otro cuerpo. Y cuando él se entera, sabiendo que era mentira, como esa mentira de dos oficiales afectaba el honor de todo el regimiento, los llama a los dos
Y dice, anótenme quién eran todos los que estaban en la reunión. Todos los que se acuerdan. Bueno, ahora vamos a ir casa por casa de cada uno de los tipos a decirle que ustedes mintieron. Y fue casa por casa con esos oficiales a pedir disculpas a cada uno de los asistentes de la reunión y a decir que lo que habían dicho era mentira. ¿Se enojaron los oficiales? No, porque sabían que eran las reglas y habían pasado el alambre. Por lo tanto, se lavan caro. Y así pasó en un montón de lados, como en Mendoza. En Mendoza, cuando se le, digamos, una de las cuestiones más importantes y más duras sobre la que hacía hincapié permanentemente era la honestidad. El soldado de él tenía que ser el más honesto. Y el más honesto de todos tenía que ser el que manejaba la plata. Por lo tanto, si faltaba plata de la caja del regimiento, era pena de muerte. No había joda. Entonces nadie afanaba un mango. Pero una vez un oficial se jugó unos mangos de la caja en una timba y los perdió. Y antes de que se haga el recuento, y antes de que alguien diga algo, y antes de que se fue a verlo, y dice, ¿qué le pasa, oficial Torres? No, dice, yo vengo a hablar con el ciudadano San Martín. Ah, bueno, espere un segundito. Sacó el coso, pase. Sacó el sombrero, pase. ¿Qué le anda pasando? Dice, mire, vengo a confesar que me gasté unos mangos de la caja jugando al chinchú. Pero lo que ha hecho es muy grave, si a usted le corresponde la pena de muerte. Si no pensó, si se entera el general, dice, pero yo vengo a hablar con el ciudadano, a ver qué puedo hacer. Entonces el ciudadano San Martín abre el escritorio. ¿Cuánto le faltó? Tanto. Vas y póngalo en la caja y que no se entere nunca el general. Ese tipo nunca más jugó a las cartas. Y fue uno de los asistentes más fieles que tuvo San Martín después, el mayor Ignacio Torres. Otro de ellos, por ejemplo, le encantaban las mujeres, era un británico, un irlandés, O'Brien, que era maravilloso, alto, pelito colorado, carita sonrosada, le encantaban las mujeres, a las mujeres les gustaba él también, y un día termina peleando con otro oficial por una mujer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con usted, O'Brien? Lo tengo que meter preso, pero no puedo porque me hacen falta oficiales con su capacidad, y necesito que usted, con 20 hombres, vaya a controlarme aquel paso de la cordillera para que no se nos metan los realistas por ahí. Pero es invierno, general. Vaya, mijo, vaya, yo sé por qué se lo digo. Y O'Brien fue con sus 20 soldados a custodiar ese paso. Y cada vez que decía, ya pasaron los 30 días, general, ¿me puedo volver? No, me hace falta ahí, mijo. 6 meses. A los 6 meses, O'Brien dice, por favor, mándeme de vuelta. Me hace falta ahí 1 año. 1 año ya. Se le murieron 6 soldados de frío. Se habían quedado sin caballos, sin comida, sin pastura. Bueno, ahí, bueno, aprendió O'Brien que no hay que pelear más por mujeres. O'Brien fue su mejor asistente y fue el que escribe después unas grandes memorias con relación a toda la vida de San Martín. Pero él lo que quería es que educaran, que cada uno de sus oficiales fuera un educador, un maestro, con el ejemplo, como lo hacía él. Comía la comida de los soldados y dormía donde dormían los soldados. No tenía una cama especial, era una casa especial, dormía en un catre, como cualquiera, y comía asado con la mano como cualquiera. No tomaba mate, pero para no despreciar a los soldados tomaba café en un mate. Entonces, medio como que pasaba desapercibida. Tenía esas cosas, pero también tenía otras, como que hoy yo veo muchos ejemplos de gente que dice, no, a mí me dieron la orden y bueno, yo... Un día dio la orden, una fábula muy conocida, por lo menos que la aprendíamos antes de la escuela, da la orden de que no se podía ingresar al pañol de municiones, donde estaba depositada la pólvora, las balas y todo lo demás que era explosivo, con nada metálico, porque cualquier chispa hacía volar todo. Y el soldado que estaba de consigna tenía esa orden, acá no entra nadie con cosa metálica, va San Martín con espuela y toda la casa y el sable, estaba raspando así con la chapa, y dice, permiso, voy a pasar, soy el general. No, usted no pasa. ¿Pero cómo no voy a pasar? Soy el general, no puede pasar.
Pero soy el general, sí, pero usted dio la orden de que acá no se puede entrar con cosas, así que si no se va y se saca todo eso, no va a pasar. Pero mire que lo voy a echar, lo mando al... Bueno, pero usted me dio la orden de que no. Y ahora estoy dando la orden de que sí, sí, pero hasta que no me la escriban, no. Consecuencia, San Martín fue, se puso las alpargatas, se sacó el sable, se sacó todo lo que tenía, volvió y le dice, macho, vos sos un buen soldado, a partir de hoy sos cabo. ¿Qué le quiso enseñar al resto? No es el temor reverencial lo que hace que uno tome las decisiones. Porque si uno las toma por temor reverencial, por temor a que el jefe mañana me puede reventar, porque puedo perder tal cosa, porque me puede pasar tal otra, termina siendo un pelele. Y ese cabo habrá sido tal vez uno de los mejores soldados que tuvo San Martín. Como los negros, que nunca habían llegado a nada, solamente eran soldados. Y San Martín, que vio que los blancos no querían pelear, sobre todo los porteños no se iban a ir al ejército del norte para ir a Chile y después no sé a dónde, sin saber si volvían o no, tuvo que abastecer su ejército con negros. Y como los negros nunca habían ocupado lugares, entonces escribe un oficio al gobierno diciendo, yo necesito cabos, sargentos y hasta oficiales. Y como no hay suficientes blancos, voy a poner negros, que sepan leer y escribir. Y puso negros que sepan leer y escribir. Era la primera vez que los negros ocuparon lugares en el ejército, cargos, y llegaron a ascender y algunos llegaron a coronel. Obviamente los negros fueron los más fieles. Y después tuvo los indios guaraníes que habían llegado a formar los primeros escuadrones del regimiento, que fueron también los más fieles. Y que aún habiendo quedado sin país en 1820, sin gobierno, mejor dicho, siguieron a su jefe, no siguieron la bandera, porque la bandera ya no estaba más, no había más estado, no había más país. Siguieron a su jefe y lo siguieron a Perú. Y de esos que fueron, que salieron 4.500 y pico más todos los que se sumaron después, volvieron 126, solo 126, en 1826, varios años después, cuando ya los porteños ni se acordaban lo que era la guerra de la independencia. Es más, se habían olvidado de la guerra de la independencia después que San Martín ya se había ido. A partir de ahí no hicieron más nada. Por esta razón, los porteños por ahí, en la historia oficial de Mitre, resaltan los valores militares de San Martín. Pero aquellos otros valores humanos de los que estamos hablando, esos no. Esos quedaron en el olvido. La donación de sus premios para la fundación de escuelas, de universidades y de bibliotecas, en Chile, en Perú, en Mendoza. Lo que sobraba del dinero que le habían regalado de una chacra, se donaba para los planes de vacunación. Y otra parte de lo que producía la chacra que le habían donado se destinaba al pago de los maestros en un sistema Lancaster. Y cuando se va del país, se va justamente porque una de las cosas que había aprendido es que él no era militar para pelear con los hermanos. Él había venido acá para lograr la independencia de la patria americana. Y a todos les decía, mi partido no son ustedes y no son ustedes, mi partido es el partido americano. Por lo tanto, yo no puedo meterme en una guerra entre ustedes para desangrarnos, para derramar sangre hermana. Porque seguramente que la voy a ganar la guerra. Pero también es cierto que voy a tener que llorar la victoria junto a los derrotados. ¿Qué cara voy a tener yo para ir a hablar con las mujeres de esos muertos si yo voy a ser su propio asesino? No, jamás. Y eligió irse. Y con todo lo mal que lo trataron, que ni siquiera le pagaron los sueldos, porque entre otras cosas, al negarse, cayó el directorio, y al negarse, perdieron los unitarios el gobierno de Buenos Aires hasta que volvió Rivadavia, que era su gran enemigo, se tuvo que ir del país. Entre otras cosas, porque todos pensaban que el tipo que tenía que salvar el país era San Martín. Y él le escribía a su amigo Tomás Guido y decía, claro, los pueblos cuando se hunden no se fijan de qué madera se agarran para salvarse.
Entonces eligen un general afortunado y da la casualidad que me eligen a mí. No. Lo que hay que hacer acá, muchachos, es educar. Y le escribió a los porteños: háganse esclavos de la educación, porque si no va a venir cualquier hijo de vecino prometiéndoles el oro y el moro y los va a atar al carro de la esclavitud. Y se fue a vivir en el exilio. Que esa es otra lección moral que nos deja. Porque tranquilamente, desde allá, le podría haber serruchado el piso al gobierno, como hacen tantos hoy en nuestro país, que es costumbre, serrucharle el gobierno al que está. Y si estoy afuera del país, mejor. ¿Quién no lo hizo? ¿Por qué? Porque lo escribía en sus cartas y decía: yo no me puedo poner a la altura de ellos. Me siento, no sé si me siento superior, pero no me puedo rebajar a lo que son ellos. Hay que demostrarle que somos distintos y que somos mejores. O por lo menos distintos. Y entonces no participó en las guerras civiles. Y cada vez que el gobierno argentino, fuera el que fuera, sobre todo el de Rosas, se veía atacado por potencias extranjeras, el primer defensor que había en el exterior para la patria era San Martín, porque su partido era el partido americano. Hay muchas cosas más que podemos hablar de José de San Martín en el día de su nacimiento, pero lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá cerrándolo con una frase que todos deberíamos incorporar. Porque viste que todos te dicen: tanto tienes, tanto eres, te tratan como te ven. Bueno, la que tenemos que incorporar como regla de vida es aquella que decía: serás lo que debes ser, y si no, no serás nada. Esta tiene que ser nuestra norma de conducta. Y esto indica que tenemos que pelear por las cosas que creemos. Aunque no seamos los hijos de, aunque no seamos los acomodados de, aunque no seamos los del partido de, si no peleamos por lo que creemos, estamos al horno. No vamos a hacer nada. Y esta es la gran lección que nos deja. Serás lo que debas ser, y si no, no serás nada. La elección es de cada uno. Gracias, chicos.